Buenas chicos, pues os traigo las nuevas notas del parche 5.03. Sí, ya Riot ha confirmado con estas notas de parche que se viene el nerf a Chamber, además de otros buffs anexos, cambios al motor gráfico, cambios a la interfaz y otras cosas. Así que vamos a verlas porque creo que lo súper interesante es ver que hay justificación y explicación de por qué lo han hecho, y ya sabéis que a mí estas cosas me chiflan. También os recuerdo que hoy tenemos Watch Party, tanto de nuestros amigos de Fusion contra NiP, como también los de TBK, ¿vale? Brasileños contra Solos Laser, ¿vale? Los que pierdan se irán eliminados ya de la Last Chance Qualifier y perderán todas sus oportunidades, así que espero veros en twitch.tv Hitboxking. Ahora vamos con las notas del parche. Vale, pues vamos a ir tocando todos y cada uno de los cambios. Empezamos con una mejora del motor Unreal Engine 4.26. Dice que esto ha mejorado las herramientas con las que van a poder trabajar los desarrolladores y que, bueno, que esto es algo que nosotros como usuarios es muy probable que no nos demos cuenta, pero que, bueno, que esto es muy importante de cara al futuro, a poder implementar nuevas cosas y también, por supuesto, a que esté mejor optimizado el juego a medio plazo, y deberíamos ya, creo, que experimentar una pequeña mejora. Donde sí lo vamos a notar es en cuanto a la interfaz de usuario, es decir, las típicas, el típico menú y todo esto. Dice que es posible que con este cambio de motor hay algunas cosas que estén como un poco funcionando mal, que a lo mejor cliquemos en un botón y pinche en otro, que creo que a algunos os ha pasado con cambios de resolución. Dice que están intentando arreglarlo tan rápido como puedan, que no nos sorprendamos si el juego funciona de manera un poco extraña o el menú, y que no dudemos en, si algo interrumpe nuestra partida, enviar un informe de error. Así que paciencia, porque es muy probable que vuestras partidas o vuestra experiencia de usuario estos días se vea un poquito afectada. Luego dicen que han cambiado una actualización visual del navegador de agentes, que ya enseñé hace unos vídeos. Ha quedado chulísimo, queda como mucho más compacto, mucho más bonito, así que bien. Y ahora vamos con los cambios a lo que a nosotros nos interesa, que son los agentes. Empezamos con Chamber, y ojo porque nos trae una explicación. Dice que a medida que los jugadores de clasificatorias y profesionales han ido dominando a Chamber, sus puntos fuertes han empezado a eclipsar sus debilidades. Esto ha hecho que contrarrestar Rendez Boost y su arsenal no resulte tan efectivo como esperábamos. La fuerza en general de Chamber también ha resultado desproporcionada, y creemos que podemos reducir la potencia total de su kit para dejarlo al nivel del resto de agentes. Pues bueno, lo que hemos estado diciendo en el canal desde que salió Chamber, que su fuerza estaba desproporcionada, y a medida que se fuera jugando y tal, pues iba a quedar más en evidencia que tenía un poder desmesurado. Bueno, lo importante es que se han dado cuenta, han tardado quizá un poco, pero bueno. Y ahora vamos a ver los cambios, que ya los comenté el otro día, y a ver si dicen algo al respecto. Sobre su TP, su Rendezvous Boost, la E, dice que aumenta el tiempo de enfriamiento básico de 20 a 30 segundos, es decir, ahora tiene 10 segundos más de delay que antes. Aumenta el tiempo de enfriamiento de la recogida de 20 a 30 segundos. Se ha establecido el tiempo de enfriamiento en 45 segundos cuando un anclaje es destruido. Lo veo bien, están castigando el hecho de que te lo destruyan. Ya lo comentamos. Se reduce el diámetro del área, que permite a Chamber activar su TP de 21 metros a 15 metros. Dice, aunque el Rendezvous Boost de Chamber sirve para defender zonas eficazmente, su radio tan amplio le permitía hacerlo de modo más agresivo de lo debido. Con este cambio, Chamber deberá esforzarse más para atacar por sorpresa al enemigo. Yo creo que el uso donde se ve claramente esto es cuando Chamber, por ejemplo, iba a invadir una zona y tiraba el TP y podía seguir avanzando hasta que encontrara un choque, ¿no? Ahora, con el alcance más limitado de 6 metros que le han quitado, planta un TP y no puede ir avanzando tantos metros, sino que se va a tener que quedar, y si ha calculado mal dónde va a encontrar el choque, pues se queda sin que se pueda teletransportar, lo cual lo veo bien. Esperamos que un mayor castigo por anclajes de Rendez destruidos y la reducción de su radio hagan que los jugadores de Chamber lo usen con más cuidado, sobre todo que lo usen de manera más defensiva. Este cambio también hace que los objetos destructibles de Chamber se parezcan más a otros objetos destructibles. Luego, la marca registrada, se reduce la duración de la ralentización 9,5 segundos a 6 segundos. Yo, la verdad, haciendo un poco un voto de favor, creo que este es el único cambio que no veo lógico. O sea, es decir, yo entiendo que hay que nerfear, porque ellos mismos lo han dicho, su fuerza desmedida y desproporcionada, pero creo que esto ataca ya también a su capacidad más de centinela, ¿no? Que es lo que es el personaje. Sí que habría cambiado su tiempo de ralentización, el de la ulti, ¿vale? Porque eso sobre todo se aplica de manera bastante más agresiva. La ulti es agresiva. Pero bueno, yo la marca la habría dejado, teniendo en cuenta que encima se la han reducido a una, ¿no? Luego dice el Tour de France que han aumentado los puntos de la definitiva de 7 a 8. Lo veo bien, es posiblemente de las mejores ultis del juego. Y se reduce la duración de la ralentización, ¿vale? O sea, que es decir, que el slow que mete la torreta es el mismo que el que mete su ulti, ¿vale? Con los mismos segundos.
Dice que aumenta el coste de cabeza, o sea, el cazador de cabezas, ¿vale? Que su Q va a aumentar el coste de 100 a 150. Y ojo, porque vamos a ver la explicación. Dice que es importante que el cazador de cabezas sea una potente arma de mano para Chamber. Sin embargo, a su precio actual, a ver, es que este ya es el problema, ¿no? Yo sigo hablando. No es que sea una potente arma de mano para Chamber, es que en algunas ocasiones es de las mejores armas del juego. Tiene más precisión que una Phantom y una Vandal y encima mata de un tiro a la cabeza. Es decir, algo que la Phantom, por ejemplo, no puede hacer. Tiene mejor input equip o equip time, pues repito, tiene mejor equip time incluso que cualquier otra arma, con lo cual es que, y de hecho hay duelos entre una banda y un cazador de cabezas, que el cazador de cabezas tiene ventaja. Entonces, evidentemente no siempre, pero me parece que eso de un arma potente, bueno, es una de las armas más potentes, ¿vale? Chamber no tiene que tomar decisiones, dice, sin embargo, a su precio actual, Chamber no tiene que tomar decisiones económicas difíciles de forma tan significativa como otros agentes. Esto debería afectar sobre todo la toma de decisiones con Chamber en la ronda de pistolas y en las de ahorro. Sí, estoy de acuerdo. El cambio de puntos definitiva de Tour de Force también tiene este objetivo, ¿vale? Bueno, yo os digo una cosa. Mucha gente me dice, yo creo que realmente esto no es lo que debían tocar. Os lo digo, creo que deberían haber tocado las stats del arma y no su coste. Pero bueno, hay mucha gente que me ha dicho que bueno, que es que ahora ya se está asemejando más a la Sheriff y bueno, que a lo mejor ahora ya se piensa en comprarse una Sheriff. Lo he leído. Ni de Blas. Es decir, entender que la Sheriff de Chamber, su cazador de cabezas, tiene Equip Time increíble, el más rápido del juego. Un daño que no escala con la distancia. Mata a 2000 metros, a 100 metros o a 5 metros. Tiene mejor recoil. Tiene mirilla. Tiene cadencia. Y encima, si mueres, no pierdes el arma. Es decir, si tú compras a lo mejor 3 balas y sales y te matan, ¿vale? Evidentemente no pierdes el arma si no has disparado. También tenéis que tener en cuenta que sí, que la Sheriff tiene más balas, tal, pero ¿cuántos de vosotros realmente utilizáis la Sheriff con todas sus balas? Es raro, o sea, no se suele hacer. El cazador de cabezas siempre estará por encima de la Sheriff. Evidentemente, si le subieran el precio a 400 créditos por bala, pues no. Pero a 100, 150, vamos, de calle. Luego dice, separación del daño de habilidades por zonas. Estamos actualizando las definitivas de estos agentes para que sigan una regla de daño por zonas similares a la de armas, donde los impactos a la cabeza y pierna aplican diferentes multiplicadores de daño. Esto lo comentamos antes, no había hitboxes para algunas habilidades, es decir, daba igual que le dieras en la cabeza, en la pierna, en el estómago, etc. Dice que la intención es premiar la precisión y crear una consistencia intuitiva para todo el daño en Valorant. En el caso concreto de Neon, esto nos proporciona también más opciones de ajuste para equilibrarla en diferentes niveles de destreza. Este cambio añade más profundidad a la hora de dominar el seguimiento en movimiento que exija su definitiva. Estoy de acuerdo y creo que es lo correcto. Han puesto un skill gap en Neon y un skill gap que se ve con esto. Dice que reduce el daño por disparo, es decir, ahora Killjoy le hace menos daño con su ulti por perdigón, ¿vale? Pero aumenta su alcance de 15 a 20 metros, reduce el multiplicador, es decir, quitas un 15% menos de 1 a 0,85 si tú le das en la pierna, por ejemplo, pero mete un 300% más de daño, es decir, de un multiplicador de 1 a 3 si le das en la cabeza. Ahora creo que llega a hacer por tick de cabeza 56, es decir, que te puede deletear rapidito si apuntas todo el rato a la cabeza y tracking. En rangos bajos es algo que os va a perjudicar, pero en rangos altos es un buff clarísimo y tal. Mucha gente decía, bueno, es un buff para rangos bajos. A ver, la pregunta para saber si es un buff o es un nerf es muy sencilla. Preguntas, ¿este cambio de manera aislada va a hacer que en el competitivo o la gente que es máster o que es profesional lo vaya a usar más? Sí, pues ya está, es un buff. Evidentemente, pues a un plata o un bronce pues no le va a perjudicar. Vamos luego con el Chamber. Dice que la ulti ha pasado su daño de 1 a 0,85, es decir, si da las piernas, que tiene un hitbox de piernas, ahora ya no va a matar de un tiro. Esto me alegra porque muchas veces saltabas con Chamber, te daban la uña del pie y te mataban, ya no se va a ver, me alegro, esto lo deberían tener desde el primer día, funciona como la Operator. Y luego dice que Jett va a tener también un multiplicador de disparo a las piernas que quite 0,85, es decir, va a castigar si apuntas mal con Jett. Lo veo también muy razonable. Cambios, actualizaciones del sistema de la experiencia de juego. Dice que ahora el modo Ghost, este de fantasma que puedes ir volando, pues que para cambiar los controles no vas a necesitar solo estar en una partida personalizada, sino que te va a salir siempre. Luego errores, que el viento de cola de Jett muchas veces provocaba un error de sacar el arma
tardase más de lo normal, lo van a arreglar. Y luego han solucionado cosas como el HUD de Reina y Killjoy, seguían siendo visibles después de activar la opción ocultar interfaz de usuario, que ya no va a pasar, y se ha corregido un error que provocaba que la animación de desactivación no se reprodujese correctamente si el orbe se pulsaba varias veces rápidamente, ¿vale? Esto os acordáis que era un bug como que se quedaba pillado la mano. Y luego errores conocidos, pues que cambiar los ajustes de opacidad de la mira en partida provoca que la vista previa parpadee y la interfaz de usuarios de los avisos de la Spike se muestra de forma incorrecta. Así que han cambiado pequeños bugs que ahora no eran de Dios mío, lo cambio no me muero, pero son importantes. En general, creo que es un buen parche, un buen camino hacia un meta más equilibrado, pero me quiero mantener a la espera a ver qué pasa con Chamber y sobre todo qué va a pasar con su pick rate, si la gente ya va a derivar por otros centinelas o se va a seguir usando exactamente igual. También me gustaría anunciaros que se ha liqueado el nuevo bundle que se viene, que será la River 2.0. La verdad, estéticamente son una auténtica pasada, son increíbles. El único pero que le pongo yo al parche, por ponerle algún pero, es que al parecer se ha dicho, bueno, lo primero, eso es un Karambit, un cuchillo, una Ghost, una Spectre, una Phantom y una Din. Pero el único pero que le pongo yo es la animación del Karambit, han dicho que va a ser igual que el de la Champions, lo cual me parece un poco mal porque dijeron que era un skin absolutamente exclusivo y ya están reciclando animaciones, con lo cual no lo veo del todo bien, no sé qué pensáis vosotros, pero bueno, mucha gente lo compró con la idea de que iba a ser absolutamente exclusivo y resulta que tiene otra vez la misma, hay otro cuchillo con su animación, un poco raro, pero bueno. El bundle está súper chulo y seguramente en el próximo vídeo hago un sorteo o 2 sorteos para todos los seguidores míos de Twitter, así que estará el loro.